Buenas tardes, noches, días, compañeros y profesor. Vamos al equipo 7 y está conformado por González Sigüenza Zafaruk, Moctezuma Soriano, Carla Cristina y Ramírez Vázquez, José Guadalupe y su servidora Márquez Palomares y Nayeli. Nosotros les vamos a explicar la clasificación de la política económica, pero abarcaremos ciertos temas que están integrados o relacionados con nuestro tema. Políticas económicas, nos tocó el subtema de clasificación de políticas económicas. A mí me tocó el tema de lo que es economía descriptiva y a continuación voy a proceder a explicar lo que es justamente la economía descriptiva. Bueno, la economía descriptiva es el análisis que va a tener la economía desde todos sus puntos de vista. Es decir, en cada proceso que sigue, desde la creación de una fuente de ingreso por parte del Estado hasta la creación de empleos o de pequeños negocios que crea justamente la sociedad para tener un sustento económico independiente o por el cual esté sustentado todo su solvencia económica y que los va a llevar a tener una fuente de ingresos para subsistir. Bueno, la economía descriptiva se basa justamente en el análisis de todos los modelos que existen, microeconómico, macroeconómico, descriptivo, estático, dinámico, estructural y coyuntural. Cada uno de estos tiene su forma de análisis, pero todas esas formas de economía tienen su propia forma de investigación. Estas están basadas en el método científico. A continuación, pues voy a proceder a explicarles qué tiene que ver el método científico con la economía. Bueno, pues el método científico tiene su base en esto justamente, que es la formulación de una pregunta. Eh, un ejemplo de esto puede ser si un modelo económico está realmente siendo eficiente o si las medidas que tiene el Estado son eficientes para aplicar de forma correcta un modelo económico y sea funcional a su sociedad. Una segunda parte o el segundo proceso es la forma de investigación. Eh, ya tengo mi pregunta, es si mi modelo económico está realmente siendo eficiente. Y la segunda parte sería proceder a investigar, hacer consultas de atención, checar fuentes de ingresos, consumos, gastos y ver si realmente mi modelo económico que yo estoy siguiendo es ideal para la sociedad que yo tengo. Si mi economía se basa y se adapta a dicho sistema que tiene mi país o que tengo yo adoptado como Estado. Una hipótesis. Una hipótesis es una formulación de una segunda pregunta a partir de la primera pregunta. La hipótesis sería cómo yo, Estado, puedo mejorar mi modelo económico y que pueda mejorar a mi país. Esa sería una hipótesis. Ok, una hipótesis. Y el cuarto paso sería una experimentación. Experimentación sería ir cambiando poco a poco los sistemas y modelos económicos del país que tenían antes del nuevo sistema económico que se quiere implementar. No de una forma totalitaria, sino de una forma parcial. Si se hiciera de una forma totalitaria, no serviría el método científico porque no se está llevando a cabo una serie de pasos de ensayo y error, sino que simplemente se está adaptando el, el nuevo modelo sin antes ver si realmente es funcional o no. Entonces se tiene que experimentar por pasos, no de una forma totalitaria. El,
El siguiente paso es el análisis del resultado a través de justamente la implementación del modelo parcial. Se compara el anterior modelo con el nuevo modelo que se está implementando, ver si realmente es más eficiente, ver si realmente tiene una mejor funcionalidad, se adapta mejor, y en base a esto, ya sea si el resultado es de forma positiva o de forma negativa, se hace lo que es la hipótesis falsa o la hipótesis cierta. Si fuera falsa la hipótesis, todo el proceso anterior, desde la formulación de la pregunta, está mal, porque se comprueba que justamente el sistema o el modelo económico con el cual se le comparó tiene mayor funcionalidad con el nuevo que se estaba pensando implementar. Y si la hipótesis fuera cierta, ahí hay un pequeño detalle porque justamente señala que si la hipótesis fuera cierta, el modelo económico y todos los procesos de economía y en cualquier eh, tipo de ensayo que se lleve a cabo a través de esta experimentación, se dice que hay un error dado a que resulta ser insuficiente o es absoluto de que ya no es funcional y que ya no cumple el propósito por el cual fue creado principalmente. Y en base a los dos, ya sea una hipótesis cierta o una hipótesis falsa, se crea lo que es un informe, el informe de resultados, que sería la comparación, ya sea de forma positiva o ya sea de forma negativa, al resultado. Y en base a cada una de ellas, pues si fuera positiva, si fuera positiva, el análisis se tendría que cambiar, se tendría que adaptar el nuevo sistema económico al que se le hizo el método científico. Y si fuera de una forma falsa, resulta ser que el modelo económico que se tiene actualmente es suficiente y solamente hay que realizar pequeños ajustes de configuración o de logística para que el modelo económico funcione de forma correcta. Ese sería el principal objetivo de la economía descriptiva y tienen varios enfoques. La economía descriptiva tiene el enfoque macroeconómico y microeconómico, que el primero se encarga de analizar a los consumidores y los productores, el, el, el uso de la compra y la venta, para que sea analizado de forma global con un propósito de determinar un crecimiento y el equilibrio de la economía. Esto a través de que justamente tanto pequeños negocios como grandes negocios tengan la misma oportunidad de crecimiento y que no se exista o no se cree un monopolio. Por ejemplo, si existen 100 grandes empresas y existen 100 pequeñas empresas y ambas distribuyen la misma cantidad de materia, va a ganar justamente la que tenga más mayor producción, la mayor empresa, porque producen más y produce a la sociedad. Y y la pequeña empresa resultaría ser escasa e insuficiente para satisfacer justamente las necesidades de todos. Entonces se dice que tiene que haber un equilibrio en la economía, tanto en las microempresas como en las macroempresas. Ninguna puede estar superitada a la otra, ninguna puede ser mayor que la otra, sino que simplemente tienen que mantener justamente esa competitividad por el mercado y que solamente ambos tienen la facilidad y la posibilidad de crecer, pero no de privatizarse ni de monopolizarse. Eso es lo que señala un enfoque un enfoque microeconómico y un enfoque macroeconómico. La siguiente sería la estática y la dinámica. La estática solamente va a analizar un determinado proceso de la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una empresa y llevo
acabo desde la logística, mi producción, mi distribución, mi consumo. Cada uno de esos pasos, el análisis estático va a analizar solamente uno de esos. Por ejemplo, si yo noto que tengo una falla en el análisis de mi distribución, pues voy a analizarlo de forma estática. No voy a analizar todo el sistema, sino que de manera específica voy a analizar solamente el estático. Ver el estático y en este caso yo escogería el de distribución porque, ok, produzco buena cantidad de material, tengo una buena venta, tengo mis clientes, tengo mis costos, es accesible, es de calidad, pero la forma de distribución no me es benéfica. Entonces ahí el enfoque estático se encarga de analizar la eficiencia de que ese enfoque tenga su su correcta función. A partir de ese análisis se hace un informe, se crea y se reparan los errores que se tengan a partir de lo que resulte de ese análisis. En un enfoque dinámico es totalmente contrario, porque ahí se analiza todo el sistema, desde la producción, desde la mano de obra, desde el consumo, la distribución, la oferta y la demanda, todo lo que tiene que ver con los procesos económicos que puede llegar a tener un, un producto, tiene que ver y se tiene que analizar desde el inicio hasta el final, ya que se hace con la finalidad de que al mejorar uno no se afecte el otro, sino que si se mejora uno, se mejoran los otros, y si se perjudica uno, se perjudican los otros. Es de una manera más global en ese proceso, y esas son la forma estática y la forma dinámica. Una analiza de forma individual o de forma fragmentada, por decirlo así, mejor dicho, y la forma dinámica analiza y repara de una forma global en base a todo lo que se tenga como el proceso económico. El análisis coyuntural se encarga de estudiar los efectos a corto plazo que tengan las actividades económicas y cambios en el mercado. Por ejemplo, un caso práctico que está justamente al pie es que, como tomando como un ejemplo lo del petróleo, está, las economías de los países deberían hacer un análisis coyuntural, ya que este va a analizar el cómo las actividades dentro del mercado económico, en este caso del mercado mundial, va a afectar en las economías de todos los países, dado a la baja venta del petróleo. Es decir, tienen que tomar medidas precautorias a través justamente del que está acá atrás, es el método científico, el cómo me va a afectar, qué posibles soluciones tengo, cuáles son mis medidas de reparación, cómo puedo hacerle frente, si puedo yo subsistir sin la necesidad de tener justamente ese material. Todo eso es lo que hace un análisis coyuntural, y un análisis estructural. Ok, se dice que analiza los efectos que tienden a convertirse permanentes, o sea que que ya no se van a cambiar, que ya no se van a quitar. Por ejemplo, el petróleo antes de esto tenía un precio fijo, tenía oferta y demanda, tenía consumo y distribución, y justamente a través del mismo método científico se tiene que hacer un análisis para que este no afecte, o el cómo va a minorizar los daños que se causen a las sociedades que forman parte del Estado y del desarrollo colectivo. En esos dos grandes aspectos es lo que se basa en el análisis coyuntural y el análisis estructural. Por otra parte, a mí de igual manera me tocó
lo que es la economía positiva, y esta se encarga de describir fenómenos económicos en busca de leyes que permitan construir teorías evitando la aplicación de juicios de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los sistemas jurídicos y a través de los sistemas económicos se creen leyes que justamente atiendan a la positivización. ¿Qué quiere decir esto? Que si está de forma escrita un acuerdo evitando justamente lo que son juicios de valor, y si no, y basarse más justamente en lo que esté establecido por las leyes, acatarlo y no por lo que sea un supuesto. Eso es lo que tiene como principal función la economía positiva. Dice que justamente la economía positiva a la economía normativa, lo que la diferencia es que la economía positiva se va a centrar siempre en lo que fue, en lo que es y en lo que será la economía, y no a comparación de la economía normativa, que solamente va a analizar lo que puede llegar a ser en un caso supuesto, en un caso teórico, en un caso dogmático, pero nunca en un caso práctico. Eso es lo que lo diferencia lo que es la economía positiva y la economía normativa. Y dice que justamente a través de lo que es la economía descriptiva, la economía positiva va a llegar a un análisis que tengan y pueda analizar los modelos colectivos que tenga la sociedad establecidos que beneficien su economía y puedan extender de forma moral, y estos tengan un resultado de causa y efecto, que así como se implementen sistemas económicos, se puedan efectuar de forma benéfica a la sociedad, de forma objetiva. Y pues el objetivo, su segundo objetivo que tiene la economía positiva es el análisis de los factores que influyen y los factores que impulsan. ¿Qué factores influyen a mi economía? ¿Qué factores influyen de forma negativa a mi economía? ¿Qué factores de forma positiva impulsan a mi economía? ¿Qué factores de mi sociedad, de yo como Estado, de las políticas que yo establezca, hacen que mi economía vaya en retroceso, en retrospectiva y no en progresión? Se dice que solamente se irá en retrospectiva cuando sea realmente necesario. Cuando, por ejemplo, un sistema económico que estuvo antes del que está actualmente resulte ser de mayor eficiencia a la aplicación de la sociedad actual que el que está ahorita. Solamente en casos que sea benéfico, el análisis o la aplicación de procesos retrospectivos puede ser aplicable a las sociedades actuales. Si se va en perjuicio, no se puede aplicar un proceso retrospectivo, sino que siempre tiene que ser de forma progresiva, buscando justamente el desarrollo y el avance de las sociedades a través de los sistemas económicos que se tienen establecidos en el país, y que siempre mejoren un contexto social y sobre todo lo más importante, que sería lo que sería una contribución a la sociedad. Y El tema que me toca explicar es teoría económica. La teoría económica es el estudio de los modelos que hacen los agentes, que se supone que son individuos racionales, que hacen toma de decisiones mediante las situaciones de escasez, lo cual ellos van buscando alternativas para la resolución de problemas. Lo que estudian estos son enunciados positivos, que son hipótesis sociales, y los enunciados normativos, que son predicciones científicas. También esto tiene que relacionarse con la economía política, que son las acciones y decisiones que las autoridades toman de cada país. Y esta es la breve introducción, porque mis compañeros van a
decir lo demás mucho más a fondo. Lo que yo también les voy a explicar es la microeconomía. La microeconomía en sí es el estudio de las empresas, de hogares, de individuos, lo cual se lleva mediante los mercados que llevan posibilidades para la demás gente, lo cual también su objetivo es estudiar los cambios de precios. Estudia la teoría del consumidor, la teoría de la demanda, la teoría del equilibrio general, la teoría de mercados activos, financieros y la teoría del productor. La teoría del consumidor consiste en qué es lo que quiere el consumidor. Estudia qué es lo que más compra el consumidor, qué es lo que el consumidor más necesita. La de demanda es la calidad y la cantidad, es lo que estudia, y el equilibrio general explica la interacción del mercado con el individuo. Los mercados activos estudian lo que es la competencia, qué es lo que necesitan para poder generar más ganancia. Y lo de productor son las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Las decisiones de lo que toman los trabajadores, cuántos trabajadores, qué horarios de los trabajadores, cuánta producción se va a hacer al día. Mientras tanto que en la macroeconomía se trata de algo global, de los agregados del dinero monetario en todo el mundo. Lo que estudia es el PIB, Producto Interno Bruto, lo cual va viendo lo que es el valor monetario de cada país. Las tasas de desempleo, que mide la población activa. ¿Qué se refiere a esto? La población activa es toda aquella que estudia tanto a los jóvenes como a los adultos. ¿De qué edad a qué edad se pueden ver a las personas trabajando? Por ejemplo, ¿qué es lo que se ve más en un país? ¿Personas jóvenes trabajando o personas mayores trabajando? Los índices de precios es la variedad de precios que se va dando. Por ejemplo, de cada producto, que el arroz cuesta más de tal lado, que el arroz cuesta menos de tal lado, o así. Y lo que trata de explicar también, explica lo que es más que nada trata de prever una crisis económica. Y eso sería todo de mi parte. El tema lo que es economía normativa. Tenemos que entender como economía normativa que son lineamientos o reglamentos que debe seguir la economía para que tenga una estabilidad económica un determinado país o territorio estatal. También la economía normativa nos brinda lo que son soluciones para que no se vea afectada la estabilidad económica. Como segundo tema tenemos lo que es política económica pública. Estas son las decisiones y acciones que toman las autoridades de carácter ya sea federal, estatal o locales, prácticamente municipales, para que pueda su economía influir y tener una estabilidad económica en cuanto a su territorio. Igual pretende más que nada la política económica pública se basa en el sector público, en cómo se organiza lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito para que la economía, a través de la Secretaría de Economía, tenga estabilidad económica el país, por hablar nacionalmente. Los objetivos de la política económica pública tenemos que son 3 a corto plazo, que es pleno empleo, estabilidad de precios y mejora de las balanza de pagos, perdón. Y tenemos lo que son 8 a largo plazo. Menciono algunos, que es la expansión de la producción, protección y propiedades determinadas de regiones o industrias, igual así como la seguridad de abastecimiento en cuestiones de carácter nacional. Por otro lado también tenemos lo que es política de renta. Estas son acciones que el gobierno implementa para llevar a cabo más que nada rentas salariales o no salariales. Son instrumentos que el gobierno nos aplica
en determinadas ocasiones para que igual la economía no se vea afectada. También existen 3 tipos de renta, que es la voluntaria, la impuesta y la de contrato social. La voluntaria es cuando prácticamente el gobierno o ya sea se pone de acuerdo con empresas en cuánto es lo que se le va a, más que nada, a retribuir al Estado para que tenga un beneficio económico el Estado, igual su economía se vea estable. Esto más que nada se basa en cuestiones de empresas, sindicatos y empresas o pequeñas empresas a rasgos, a pequeños rasgos. La impuesta es la que nos obliga el gobierno prácticamente a que es el porcentaje que se debe de atribuir él. Esto lo conocemos más como los impuestos, ya que cuando recibimos nosotros como empleados o empleados del sector público, los impuestos ya van generados prácticamente vía nómina o en su dado caso, cuando compramos, no sé, algún producto, ya sea algún refresco o algún aparato electrónico, celular, computadora, de cualquier índole, ya van lo que es los impuestos en esa compra. El contrato social son prácticamente acuerdos que establecen lo que son trabajadores con el gobierno. Prácticamente son trabajadores que usualmente reciben contribuciones y de manera, pues prácticamente podría decirse que por acuerdo son las que se llevan a cabo estas mismas. El objetivo prácticamente de la política de renta es lograr la estabilidad de precios en cuanto a que no se vea una inflación en el país. Por segundo objetivo tenemos la mejora de la distribución de la renta para que ésta se vea más que nada, paguen impuestos si en su dado caso fuese así, y que se vea el disminuyo de lo que es, o más que nada disminuir el desempleo, ya que la economía hoy en día se encuentra, pues a lo mejor no en crisis, pero no en un estado que se podría decir conveniente para el Estado mexicano. Eso prácticamente sería mi tema y les agradezco su atención. Buenas tardes a todos, compañeros, con ustedes. Yo les voy a explicar los 3 tipos de políticas económicas que hay, aparte del de renta, que es política económica fiscal, política económica monetaria y política económica exterior. Bien, la política económica fiscal es una disciplina de la política económica que está centrada dentro de la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Este está en manos del gobierno de un país y controlan los niveles de gastos e ingresos mediante ciertas variables como los impuestos y los gastos públicos. Bien, a través de la política económica fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país. Estos controlan los gastos e ingresos y estos a la vez controlan lo que son los servicios y mercados, y cuando hacen este tipo de intervenimiento tienen objetivos macroeconómicos. Bien, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica, y esta también sería proteger los cambios propios dentro del ciclo económico, que anteriormente ya los habían dicho cuáles son, que son un tipo de procedimientos. Bien, tienen 2 objetivos, que es a largo plazo y a corto plazo. El de a corto plazo, es estabilizar la economía y el ciclo a través de un saldo presupuestado, y el de a largo plazo persigue incrementar la capacidad del crecimiento del país mediante el gasto, la educación, la inversión a la infraestructura y del ingreso, que estos serían incentivos de ahorro. Estos también persiguen un equilibrio, una equidad dentro de lo que es el tipo de renta. Hay tipos de política fiscal.
La primera es la expansiva. Esta lleva a cabo situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. En estas el gobierno tendrá que aplicar este tipo de política fiscal para aumentar el gasto agregado, aumentando la renta efectiva y esta pues obviamente disminuye el taso de paro. Un tipo de paro podría ser el que estamos llevando a cabo por el virus COVID-19. Obviamente el gobierno lo que quiere no es que haga esto, pero lo tenemos que acatar ya que es de una situación de salud. Hay 5 tipos o vías que llevan a cabo la política fiscal expansiva. Una es la reducción de los impuestos. Este tiene un impacto positivo sobre un cierto consumo. El otro es un aumento de los gastos de gobierno. Obviamente, estos desplazan ciertos gastos agregados. El tercero es el estímulo de la inversión privada a través de bonificaciones o excepciones fiscales. Esto tiene la finalidad de que provocan aumentos dentro de una demanda agregada. El cuarto son incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. Esto quiere decir que no haya mayores exportaciones netas. Y el quinto, viene siendo lo que es el dinero, helicóptero. ¿Qué es el dinero helicóptero? El dinero helicóptero es un término usado para designar una gran cantidad de dinero. Este es imprimido y distribuido ante la población con el fin de estimular la economía durante una recesión o cuando los tipos de interés caen a cero. Un ejemplo de este es si un país se enfrenta a un crecimiento económico lento o a un estancamiento, podría considerarse un dinero helicóptero. O sea, se podría decir que el dinero que como un ahorro de los estados lo usan cuando hay por ejemplo, lo ponemos de nuevo el virus del COVID-19, cuando el crecimiento económico es bajo, utilizan ese dinero para que haya un aumento más elevado y pues todo vaya a la normalidad. Bien, ahora vamos con la contractiva. Este es otro tipo de política económica fiscal. Son cuando hay situaciones inflacionistas provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación de políticas fiscales restrictivas procediendo de una forma contraria para que estos reduzcan los gastos agregados. Esta se usa y si no funciona, es como la secundaria. Si no funciona esta, se lleva a cabo la anterior que ya había mencionado. Dentro de estas son 3 tipos, que se aumentan los impuestos, se reduce el gasto público y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Esto quiere decir que no va a haber exportaciones netas, o sea, va a bajar. Y la tercer tipo es neutral. El neutral lo que busca es un equilibrio dentro de la restrictiva y la constructiva. Expansiva. Otro tipo de política económica es política económica monetaria. La política económica monetaria es la que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Bien, mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Sus objetivos son controlar la inflación, que estos buscan mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y que sea reducido. Y si la inflación es muy alta, pues se usarán políticas restrictivas que más adelante les voy a mencionar. Mientras que
Si la inflación es baja o deflación, se utilizarían las políticas monetarias expansivas. Otro objetivo es reducir el desempleo. Estos procuran que haya un menor número de desempleo y personas que estén en desempleo. Para esto ellos utilizarán las políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Otro es conseguir un crecimiento económico. Es el tercer objetivo. Ellos aseguran que la economía del país crezca para poder asegurar el empleo y un bienestar de las personas. El otro es mejorar el saldo de los pagos de balanza. Vigilan que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las exportaciones. O sea, que haya menos para ellos y que haya más para los demás. Bien, dentro de la política monetaria hay dos tipos, que son la expansiva y la restrictiva. Bien, la expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducen el desempleo y aseguran un crecimiento económico. La segunda es la restrictiva. Ellos tratan de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de que éste reduzca la inflación. Y cuando se aplican las políticas restrictivas y que se corre el riesgo de que no sirvan o que no aumenten el crecimiento económico, pues se llevan a cabo las expansivas para que no haya un aumento de desempleo. Dentro de estas hay tipos de mecanismos que llevan a cabo la política monetaria, que es la política monetaria convencional y la no convencional. La convencional es aquella que utiliza los mecanismos tradicionales. ¿A qué nos referimos con mecanismos tradicionales? Pues que haya tipos de intereses oficiales y que haya prevención de liquidez. Por ejemplo, puede ser un coeficiente de caja. La política monetaria no convencional es cuando la política convencional no funciona. Si no funciona la convencional, se lleva esta como una segunda opción. Una segunda opción. Es decir, que no funcionan los mecanismos tradicionales. Y su objetivo es inyectar o drenar líquido a la economía mediante mecanismos más agresivos. Bien, seguimos con el último tipo de política económica, que es política económica exterior. Ellos contribuyen con la política económica general para lograr un desarrollo socioeconómico y sustentable para el país. Dentro de esos, sus sistemas de medidas económicas que el Estado aplica en interés a clases dominantes. Esto se podría decir que va más para los extranjeros que para nosotros. Y también nos menciona una definición que encontré, que es aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas y efectos de la intervención del Estado dentro de nuestra vida económica, con el objeto de conseguir unos ciertos determinados fines, que podría decir que crezca más la economía dentro de un país. Dentro de estos tipos, dentro de la economía exterior existen tipos, que son la política de comercio, y a esto nos referimos cuando hablamos. La política de comercio exterior, dentro de esto se otorgan poderosos incentivos o desincentivos. Estos hacia la producción, por medio de su influencia en los precios y las cantidades de productos competidores que se importan en el país, a través de estos surgen efectos sobre los precios internos recibidos por ciertas exportaciones. Otro tipo es el de política de turismo. Bien, la política turística es un aspecto sectorial dentro de la política económica, y obviamente estas
se basa en la actividad turística. Es emprendida como un determinado gobierno. Bueno, se emprende dentro de un determinado gobierno y está, sus respectivas políticas instrumentales se meten en las monetarias, en las fiscales y la laboral dentro de su administración. Otro tipo es el de política de inversión extranjera. Bien, este es el conjunto de instrumentos y acciones que aplica el Estado con el fin de promover y regular, también de fomentar y controlar la inversión extranjera directa. Lo que es la política, otro tipo es la política de endeudamiento. Esta se los voy a explicar un poquito más completo porque yo tampoco lo entendí demasiado bien. Pero lo que nos trata de decir que haya un equilibrio presupuestal, porque dentro de estas no queremos que haya que no recurramos a esto como un instrumento de compensar ciertas finanzas, ya que lo que es la deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con otros países. Entonces lo que queremos es que no caigamos dentro de una política de endeudamiento. O sea, lo que trata esto es que no haya más deudas con otros países. Bien, el último tipo dentro de lo que es la política económica exterior es la política tecnológica. Obviamente esta se va a basar en la tecnología y lo que ellos quieren es que permita un buen desarrollo dentro de nuestras capacidades y también que haya una optimización de nuestras capacidades. Esto obviamente tomando en cuenta la meta de la aplicación en función de ciertos intereses de una nación. Y como por último tenemos los objetivos que busca la política exterior. Bien, uno de sus primeros objetivos es la formulación de políticas generales dentro del comercio exterior, como anteriormente ya se los había dicho. También tratan de estudiar, proyectar y determinar aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son tarifas oficiales que determinan los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de las costas judiciales, las aduanas o los transportes ferroviarios. El tercero es determinar las restricciones para los artículos de importaciones e exportaciones. El cuarto y último objetivo es estudiar y determinar los subsidios sobre impuestos de importaciones, administrar su aplicación y evaluar sus resultados. Esto sería todo de mi parte y de mi equipo. Espero que sí lo hayamos explicado de una manera sencilla y bien. Y sería todo. Muchas gracias.